Hola, ¿qué tal? Máster saludos para todos los eruditos y eruditas del canal. Como cada día venimos aquí con fuerza, venimos para ofrecerte lo que más te gusta, que son discos, críticas de discos de rock, reviews de películas y libros y cómics. Y hoy, como veréis en el fondo, veréis que, bueno, pues tenemos por ahí fotografías de los mutantes de Marvel. Hoy toca cómics. Y toca cómics de la Patrulla X, de los X-Men, ¿vale? Y creo que vamos a empezar, al igual que empezamos con un poco la introducción de cómo empezar a leer cómics clásicos de Batman, que tenéis en el canal, como vais a nuestro canal y vais a ver cómics clásicos de Batman, pre-crisis. También empezamos con Superman, cómics clásicos de Superman para empezar. Y por supuesto también hablamos un poco ya de la etapa ya post-crisis de Wonder Woman, de George Pérez y también de Aquaman, de Peter David. Y también hemos hablado de muchos cómics que no son de superhéroes, de cómics de terror, de fantasía. Bueno, pues hoy toca la competencia de DC, hoy toca Marvel y creo que era, bueno, importante empezar con la Patrulla X, con los X-Men. ¿Cómo empezar a leer los X-Men, la Patrulla X? Bueno, para empezar deciros que es una de las franquicias de Marvel, de cómics, más larga o más difícil de leer, porque tiene muchas colecciones. Empezó como la original, Patrulla X, X-Men, pero luego creo que junto con Spider-Man ha sido la franquicia más exitosa de cómics de Marvel. Y bueno, luego empezaron los X-Force, los Vezno en solitario, muchísimas colecciones aparte de los X-Men. Entonces, bueno, tenemos 40.000 colecciones. En los 90 fue una locura. Luego en los 2000 con Morrison se hizo una limpieza y se empezó otra vez a actualizar los mutantes. Luego actualmente tuvimos la patrulla roja, la dorada, la azul. Bueno, digamos que es un poco complicado, ¿no? Es un poco complicado porque tenemos muchas colecciones. Pero yo voy a empezar con lo básico. Tú te interesa porque has visto en el cine los X-Men, o te gusta Lobezno, o te gusta las películas tanto clásicas de Fox como ahora que está muy en moda Deadpool y Lobezno, y quieres empezar a leer X-Men. Bueno, yo te aconsejo empezar por los cómics que te voy a decir. Te voy a decir también las contras y las cosas a favor de empezar con estos cómics, ¿vale? Como todo en la vida, todo tiene puntos a favor y puntos en contra. Así que nada, os voy a enseñar una figurita para dar contexto a este vídeo. Aquí podéis ver. Aquí tenemos a nuestro amigo Cíclope, Scott Summers, el líder de la Patrulla X, aunque en el cine no se haya reflejado correctamente. Aquí tenemos uno de mis personajes favoritos y el líder de la Patrulla X. Una figura que está muy chula, la verdad. Así que nada, vamos a empezar a cómo leer, cómo introducirte en el mundo mutante. Cómics de X-Men. Y vamos a empezar pues por el principio, por el alfa, por el inicio de esta saga. Nada más y nada menos que, como podéis ver, este tomito de aquí. Este tomito de aquí es un Omnigol, ¿vale? De la Patrulla X, y aquí está el inicio. Si queréis empezar a leer el principio, la creación de este mundo mutante, tenéis que empezar por aquí. Lo mejor de este tomito, pues que tenemos el principio de los personajes y de la patrulla clásica, de Cíclope, de Jean Grey, de Iceman, el hombre de hielo, de la bestia cuando no era peluda, y de Ángel. Y vemos, pues bueno, al profesor X en su silla de ruedas, intentando formar un equipo, intentando luchar en pos de la humanidad. Y vamos a ver aquí a los primeros villanos, a Juggernaut, a Magneto, a la Sociedad Diabólica de Mutantes, a Sapo, al Desvanecedor, a Eric el Rojo. O sea, aquí tenemos a los principales villanos, a la Bruja Escarlata y su hermano. O sea, tenemos aquí prácticamente el inicio de muchos personajes que serán muy importantes. Entonces, este tomo de aquí, yo creo que es muy importante, es piedra angular. Lo malo, pues que estamos en los 60 y el lenguaje, pues es propio de la época. Y sabemos que, digamos, la narración es un poco costosa, no estamos acostumbrados. Igual la gente que no ha leído un cómic en su vida, pues esto le puede costar porque es un cómic pues que para los principiantes pues es una lectura lenta, lo que vas leyendo está pasando a nivel gráfico, un vocabulario muy infantil, una jerga pues muy inocente, los personajes femeninos están un poco mal construidos porque en la época lógicamente la mujer tenía ese rol, pero a pesar de ello, a pesar de ser una lectura
un poco difícil para los que os iniciéis, yo considero que es un cómic que tenéis que leer porque es el inicio de nuestros amigos mutantes. Y vamos con el segundo cómic que recomiendo en este inicio, en esta introducción de la Patrulla X. Si en el tomo que os enseñé antes teníamos a nada más y nada menos que a Stan Lee con Jack Kirby, ¿vale? Dos monstruos del cómic, tanto uno como guionista y otro como dibujante. El segundo cómic que tengo aquí, ¿vale? Que lo veis, es este de aquí, ¿vale? Graduación. Digamos que son las etapas finales de esta etapa clásica, con la formación clásica. Aquí tenemos a Roy Thomas y Neil Adams. O sea, hemos pasado de Stan Lee y de Jack Kirby a otros dos monstruos, ¿no? Que son Roy Thomas y Neil Adams. Y creo que este cómic, aun siendo clásico, puede ser más fácil el acceso al público actual. ¿Por qué? Porque tenemos una narración más, bueno, pues un poco más actualizada. Ya estamos hablando de que si los otros cómics eran inicio de los 60, aquí estamos ya a finales de los 60 y principios de los 70 y se nota, ¿no? Entonces, bueno, el dibujo, digamos que creo yo que puede gustar un poco más, ¿no? El dibujo. Puede ser un dibujo que te pegue más al dibujo actual. Y creo que es un cómic muy entretenido. Yo creo que la Patrulla X entró en crisis, era de las colecciones menos vendidas, porque era muy repetitiva, aunque a mí me encanta. Y entonces aquí se intentó dar un impulso, se intentó crear historias más interesantes, darle más profundidad a los personajes, aunque eso no sirvió para que la colección fuese totalmente cancelada. Pero creo que si igual el otro tomo te cuesta leerlo y dices, demasiado clásico, creo que si quieres leer Patrulla X clásica, Gradación puede ser muy buena forma de empezar. Vale, genial. Y algunos me estáis diciendo, vale, Javi, me has enseñado dos cómics muy clásicos, la Patrulla original, las primeras historias que son de los 60, de mediados de los 60, y luego el tomo de Gradación, que es ya finales de los 60, primero de los 70, pero es muy clásico. A mí me cuesta mucho leer el cómic clásico, pero a pesar de que me cueste mucho leer el cómic clásico, me gustaría leer Aventuras de la Patrulla X clásica. ¿Qué puedo hacer? ¿Tengo algo para leer algo más actual, pero de la Patrulla X clásica? Pues sí. Tenemos esto de aquí. Lo voy a poner aquí para que lo veáis. Este tomito, que lo tenéis en varias ediciones, se llama Los Años Perdidos, escrito por John Byrne, otro mítico. Aquí estamos viendo grandes creadores del cómic. John Byrne con Tom Palmer. Y esto es del 2000, ¿vale? Digamos que ya estamos más... Ha pasado 24 años, estamos en el 2024, pero vais a ver el dibujo, que es un cómic pues mucho más actual. A ver si encuentro, por ejemplo, para que veáis, digamos que este dibujo y esta narración, ¿vale? Gráfica, es muchísimo más actual, estamos más acostumbrados a ella. Y esto, digamos que lo dice el mismo título, Los Años Perdidos. Es una especie de creación que hizo John Byrne sobre esos años clásicos de la Patrulla X que no se habían contado, pero más actuales, porque están en el 2000. Tiene historias un poquillo flojas, otras mejores, es un poco irregular, pero sí que creo que para aquellos que no estéis acostumbrados al cómic clásico, que os cuesta el cómic clásico y queréis leer la Patrulla X original, pues creo que esta es la solución. Esta es la solución, porque vas a tener a la Patrulla original liderada por Scott Summers, por Jean Grey, por la Bestia, por el Ángel y por el Hombre de Hielo, liderados por Scott y por el Profesor X, pero más actual. Así que es una buena forma para introducirte. Bueno, y para terminar, ya os he dicho 3 tomos en los que podéis empezar a leer la Patrulla X, sobre todo la original, ¿vale? En la formación clásica. El tomo Omnigol con sus primeras historias, que es muy clásico, puede ser una lectura difícil, pero ahí tienes las bases de todo el universo mutante. Luego, por supuesto, la Gradación, que es esa etapa ya de los 70, sigue siendo muy clásica, pero ya tiene más fácil acceso y son las últimas historias que, digamos, tienen, pues digamos, los personajes están mejor tratados, evolucionan más. Digamos que Marvel intentó darle un empujón a esta colección que no terminaba de arrancar. Y luego, por supuesto, lo que os he enseñado de Neil Adams, que es una reinterpretación, no, pero digamos que es como poner unas historias clásicas, pero llevadas en el 2000, ¿no? Más actual para la gente que quiera leer la formación clásica. Vale, hemos dicho que la Patrulla X se vendía muy mal y canceló. Hasta que de repente tenemos esta maravilla de aquí, que os voy a enseñar ahora, conocida como Segunda Génesis. Yo la tengo en 2 ediciones, os voy a enseñar la primera, que son estos tomitos. Y esta Segunda Génesis, ¿vale?
Tengo aquí varios tomos, como os he enseñado. Tengo el tomo, los primeros tomos, ¿vale? Es aquí. Pues tengo unos cuantos. Esta colección, digamos que fue el éxito mutante. Se hizo una limpieza, se cambiaron los miembros, se quitó al Hombre de Hielo, se quitó a la Bestia, a Ángel, y se cogió nuevos integrantes. Entre ellos, a Tormenta, a Ororo, a Coloso, a Rondador Nocturno, a Lobezno, a Banshee. Digamos que igual los mutantes que incluso son más famosos hoy en día, o igual por el cine o porque están más de actualidad, son en esta segunda génesis. Yo también lo tengo, os quiero enseñar también, bueno, las ediciones que tengo de luz, que son estas grandotas, ¿vale? Y esto es una maravilla. Yo entiendo que si no os importa la Patrulla X clásica y queréis empezar en algún punto, esto es la mejor forma de empezar. ¿Por qué? Porque igual la Patrulla X clásica a mí me encanta, pero yo entiendo que pueda costar, sobre todo porque son cómics más antiguos, la narración es más lenta, y esto, aunque sea también muy clásico, te engancha. Te va a costar los primeros capítulos, pero dar una oportunidad, porque una vez que aguantes 6-7 capítulos, vas a estar totalmente metido en dicho universo. Y es que tenemos aquí a Chris Claremont. A Chris Claremont, que es una leyenda aparte de los cómics, es la leyenda, creo yo, de los mutantes, Chris Claremont. Y tenemos, bueno, también a Lee Wayne, tenemos a John Byrne, tenemos, bueno, un dibujo que os voy a enseñar que a mí me gusta muchísimo, el dibujo. Podéis ver que es un dibujo clásico, pero es un dibujo muy potente. Y bueno, ya sabéis que hay varios tomos Omnigol. Podéis haceros con todos, porque son todos maravillosos, pero yo si os digo recomendado, o sea, que tenéis que tener sí o sí, el primer tomo, que es este de aquí, el segundo tomo, que es esta maravilla. Para mí este es el más potente de todos. Aquí tenemos historias increíbles. Y aquí es cuando los personajes ya tienen... ya te los crees. Ya no son personajes planos, superheroicos que hacen hazañas, no. Tienen su identidad, tienen sus miedos, tienen sus fobias, tienen sus sueños, tienen sus ambiciones, sus personalidades bien marcadas. Y en este cómic se desarrolló muy bien todo esto que estoy diciendo. Y es maravilloso. O sea, aquí tenemos a Chris Claremont con John Byrne, George Pérez, David Cockrum. Y bueno, tenemos un dibujo que es maravilloso, como podéis ver. Y este segundo tomo, como os he dicho, también es imprescindible. Y luego yo también creo que el tercer tomo Omnigol de esta Patrulla X segunda génesis, que es este de aquí, también es imprescindible. Aquí tenemos uno de los combates más chulos de Magneto. Tenemos el protagonismo del Cíclope. Estamos viendo cómo ya le dan importancia no solo a Cíclope, sino también a Tormentas y a Lobezno. Aquí Lobezno empieza como un personaje, bueno, un poco básico, y empieza a coger la importancia que luego tendrá. Entonces, ¿queréis empezar con la Patrulla X y os da igual la clásica? Empezad con estos 3 tomos. Tercer tomo, segundo tomo y primer tomo. No vais a arrepentir, porque es maravilloso. Con estos 3 tomos yo creo que tenéis lo básico para empezar en esta Patrulla X, digamos, de segunda génesis, con Tormenta y con Lobezno. Bueno, entonces, para terminar, para que este verano sepáis cómo empezar a leer la Patrulla X y sepáis las 4 formas que tenéis para empezar. Primera forma, lo más clásico. Patrulla X original de Stan Lee y Jack Kirby. Cómic con todas las bases, pero con una lectura pues un poco más complicada, más lenta por la época. Segundo método, segunda forma, los últimos años, redacción de la Patrulla X clásica, más dinamismo, un dibujo más actual, aunque sea muy clásico de los 70. Las pegas, bueno, pues que aquí se terminó la colección, con lo cual da un poco de pena que es el fin de la Patrulla X clásica. Tercera opción, ¿queréis Patrulla X clásica pero más actualizada? Bueno, a John Byrne con estos años perdidos del 2000, en los cuales nos da unos capítulos en los cuales nos cuenta historias que nos han contado de la etapa más clásica. Lo bueno, pues más actual, un dibujo más actual y bueno, pues que es muy ligero. Lo malo, que es un poco, tiene historias interesantes, otras más flojas, es un poco irregular, pero bueno, es una buena forma también de empezar.
Y la cuarta y última forma es saltarte toda la Patrulla X clásica y empezar con la segunda Génesis, que es esto de aquí, con Lobezno, Tormenta, Coloso, Rondón Nocturno, Banshee, bueno. Y yo, como os he dicho, os recomiendo los 3 primeros, os recomiendo todos, pero los 3 primeros Omnigol son imprescindibles. Así que nada, espero que os haya gustado este capítulo de cómics de los mutantes. Seguiremos con más cómics, seguiremos con los mutantes, con muchos más personajes de Marvel, Spider-Man, Thor, los Vengadores, todo lo que queráis. De DC, por supuesto, seguiremos con Batman, Superman, Wonder Woman, pero Green Arrow, Green Lantern, Aquaman, los Titanes, con muchísimos cómics. Y por supuesto, cómics independientes, cómics que no sean de superhéroes, cómics europeo, cómic americano de otras compañías como Dark Horse, Image, Boom, muchísimos cómics. Así que nada, nos despedimos. Hasta la próxima. Adiós.